con colgar los audios, las presentaciones, o sea, los archivos de las presentaciones que utilizamos en las clases teóricas y los archivos de audio están directamente en el aula virtual y en el servidor de la universidad. Por lo tanto, el acceso a ese material no consume datos 4G. Las clases en video están en YouTube, que es la forma en que podemos subirlas por el tamaño que tiene el archivo. Esas sí consumen consumen datos si uno entra por 4G. Bueno, esas son las posibilidades que tenemos en este momento respecto a eso. El otro paquete de cosas que nos dicen tienen que ver con el avance en la materia en sí, con la dificultad, con la lectura de los materiales, en algunos casos por las circunstancias especiales que estamos atravesando. Eh, y eso tiene que ver seguramente con los problemas de comprensión que pueden surgir. Em, Nosotros nos damos cuenta de eso, es decir, eh, una cosa es dar, o por lo menos para los que estamos acostumbrados a dar clases presenciales, las clases presenciales nos permiten tener más claro el panorama de cómo va la cosa, de si los alumnos están entendiendo o no están entendiendo, de ir por un lado, ir por el otro. Eh, Acá no. O sea, ustedes incluso apagan las cámaras y eso no está mal porque es la forma por ahí de bajar el consumo y mejorar la conexión. Pero lo cierto es que yo no tengo muchas referencias de si ustedes están entendiendo, si no están entendiendo, si están ahí, si no están ahí, si se fueron a dormir. La verdad es que es bastante parecido a hablarle a la pared y y por lo tanto, si hay dificultades de comprensión, eh, uno no tiene las señales para poder buscar otra estrategia. Varios compañeros plantean que estamos yendo muy rápido para las condiciones en las que están y para el tipo de dificultades que tienen. Eso ya lo habían planteado en el momento en que hicimos las conversaciones por grupito, también era una conclusión que nosotros habíamos sacado. Eh, y la estrategia que estamos planteando no es ir más despacio, sino ser más redundantes. Esto quiere decir, como decía Mao Zedong, ¿no? Dos pasos adelante y uno atrás. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. O sea, vamos a avanzar un poco, después vamos a volver y vamos a retomar. Eh, y el resultado final es que estamos yendo y vamos a ir más lento. Entonces, tal vez esto se va a dar cuenta o va a quedar más claro con la clase de hoy, donde en términos, si uno dijera cuantitativos, vamos a avanzar muy poco en relación a la clase del último día, sino que lo que vamos a hacer es retomar lo que ya conversamos el lunes, tratar de poner mejores ejemplos porque nos dimos cuenta de que algunas cosas no se entendieron y avanzar un poquito. Ese sería el planteo. Nosotros estamos abiertos a todas las observaciones, sugerencias. Si hubiera sugerencias nos ayudarían mucho. Y todas las indicaciones que ustedes quieran hacer. En la clase o por todas las vías que tenemos para comunicarnos. Eh, Así que bueno, solo lo que los invito es a que ustedes vayan pensando las cosas sobre las que quieren charlar, las cosas que quieren preguntar, las cosas que no quedan claras y cada 10 minutos más o menos vamos haciendo una pausa y ahí recuperamos todo lo que ustedes quieran plantear. Esa sería por ahí la propuesta de cómo podríamos trabajar. Mm, ¿Alguien quiere hacer alguna sugerencia o plantear
algo para mejorar esto, por favor, háganlo. Hola. Sí, Bien, para mí está bien digamos, a todo lo que se habló, lo que están proponiendo, porque también le pasa en general, ¿no? bien. Profe, Sí, ¿escuchame vos? Silvina. sí, 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 te escucho bien. ¿Sabe, profesor? Ahora estaba pensando que, bueno, como sugerencia, si a usted le sirve, a mí se me facilitaba cuando usted explicaba todo el tema, cuando la profe Celina al final daba como tipo un resumen o como que te da un panorama de todos los temas que usted había dado, como tipo un resumen, eh, me ayudaba para después ir al material y leerlo así, con los puntos básicos que ella daba así. Eso Bien, me sirvió. muy bien. Celina está tomando nota. A ver, Sí, yo espere estoy por acá, estoy tomando nota. un segundo que voy a cerrar la puerta. Sí, justamente yo había corrido a cerrar la ventana porque hace frío y va a llover, me parece, por eso. Igual te decía Silvina, no sé si el resumen, pero por ahí dónde podían encontrar acerca de lo que estaba presentando Luis, a eso te referís, me parece. ¿En qué material? Algo por el estilo. Me, Pero per- bueno, lo hacemos, lo hacemos. me perdí la pregunta. Bueno, No, yo solo estaba comentando que yo también había corrido a cerrar la ventana porque hace frío. Y que claro, que no un resumen, pero sí dónde podían encontrar, en el contexto de lo que vos comentabas, algunas de las ideas que estaba, por las que ibas pasando, y bueno, lo podemos hacer sin problema. Claro, sí. En las primeras clases, cuando diste las tres ideas, por ejemplo, el contexto histórico que tengamos en cuenta, el desarrollo técnico de los medios y los productos comunicacionales. Y a partir de eso es como que uno se da una idea y puede empezar. Bueno, bueno, lo hacemos, lo organizamos. bueno, eh, todo lo que se les vaya ocurriendo, por favor, no va a ser la mejor metodología que hagamos como una gran conversación, porque evidentemente terminamos no entendiéndonos, pero por eso lo que yo les pido es que anoten las cosas que quieren decir, tenganlas presentes, y dentro de 10 minutos paramos, charlamos, dicen todo lo que quieran decir sobre el tema, sobre otras cosas, y después retomamos la clase y así vamos haciendo como a saltitos. ¿Puedo agregar algo, Luis? Por supuesto. Algo muy breve. Y es que, bueno, yo lo que había pensado proponerles es que ustedes, a medida que vayan leyendo los materiales de la unidad 2 puedan ir tomando apuntes de esas preguntas para trasladarlas en las clases. Entonces, quizá aunque no sea de manera totalmente sincrónica, sino una clase después, que ustedes una vez que revisan el material, por ejemplo, ahora estamos, ya vimos algunas cuestiones que plantea Zunino y vamos a ver también las que plantea Macombs, que son el primero y segundo material de la unidad 2, que ustedes traigan para la próxima, para el jueves, por lo menos dos preguntas cada uno, cada una, ¿sí? En virtud de esa lectura, para que después podamos ir contestándola entre todos, aunque sea una clase después.
esa es la idea que yo tengo para proponerles. Así que si quieren tomar nota desde ahora de lo que vaya charlando Luis o lo que quede pendiente a partir de los intercambios que tengan, seguimos trabajando. Nosotros nos interesa más que ustedes entiendan lo que estamos trabajando que el hecho de cumplir a rajatabla los contenidos del programa. Entonces, no, si necesitamos repetir más veces, repetimos más veces. Bueno, a ver, eh, estamos hablando de las ideas y las investigaciones de un grupo bastante amplio de investigadores. Realmente son unos cuantos que están liderados por este señor Maxwell McCombs. Ese librito que está ahí es un libro que está editado en castellano y en la versión original es del año 2004, es decir, hace 15 años, eh, y que resume de manera bastante sistemática lo que serían 3 décadas de trayectoria de esta corriente de investigación. El texto que ustedes van a leer como referencia es el de Esteban Zunino, eh, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero algo así como Agenda Setting, 50 años de investigación, algo así se llama el texto. Ese es un artículo reciente de Zunino, lo publicó hace 2 años más o menos, y es lo que se llama un artículo de revisión, es decir, un artículo breve en el cual un autor analiza el conjunto de conceptos y desarrollos de investigación de una corriente, de una teoría, de una escuela, podría ser tal vez de un solo autor, si es un autor muy complejo, y lo presenta de una forma sintética. Bueno, Esteban es un colega mendocino. eh, si a alguno le interesa, búsquenlo en las redes, en Twitter, por ejemplo. Él participa con cierta frecuencia y trabaja en esta línea de investigación desde hace unos cuantos años, y actualmente lidera un proyecto de observatorio de medios en una universidad mendocina, que creo que no es la Universidad de Cuyo, si no me equivoco, este, y están analizando permanentemente los, las agendas de los medios de comunicación digitales en Argentina. Así que hace un trabajo bastante interesante y a alguno le puede interesar acudir a lo que ellos están haciendo. Bien, este señor entonces. ¿Qué es lo que plantea centralmente esta corriente, que es la corriente de estudios de agenda setting, que podríamos traducir como de establecimiento de la agenda? Bueno, acá este gráfico, que lo vamos a ver varias veces, plantea cuál sería el eje de la preocupación de esta corriente. O sea, la idea es que las agendas mediáticas, que acá aparecen definidas como los temas de preocupación pública más destacados, son transferidos a las preocupaciones del público. O sea, se convierten en los temas de preocupación pública más importantes o más relevantes. Es decir, que hay una relación entre la agenda de los medios y la agenda del público, una relación de similitud y una relación también causal. Todo esto que dije ahora lo vamos a recuperar de una manera más puntual. Eh, la, la forma en que se comparan estas dos cosas es a partir de un análisis de la correspondencia. La correspondencia es una medida estadística. Esta no es una materia de metodología de la investigación y tampoco es una materia de estadística, pero voy a hacer una explicación tratando de que quede lo más claro posible el concepto de correspondencia, por lo menos con la
simpleza y poca ambición que necesitamos para que se comprenda la lectura. Y voy a usar un ejemplo absolutamente esquemático, simple y tan simple que no sería un ejemplo de la realidad. Vamos a ver qué pasaría si comparamos personas. ¿Mm? Y si para comparar personas utilizamos dos variables o dos criterios. La edad, diferenciando entre personas jóvenes y personas viejas, y el género, diferenciando entre mujeres y varones. Bien, vamos a comparar dos personas. En este caso tenemos dos personas que son dos personas del mismo género, son varones, y dos personas que las dos son viejas. A esta situación le vamos a adjudicar un valor de 1. ¿Mm? Es como si cumplir con cada uno de esos dos criterios nos adjudicara un punto. La escala va de -1 a 1 positivo, a +1. Bueno, acá tenemos un punto porque son del mismo género, un punto porque son del mismo, los dos son de la misma edad. Tenemos desde -1 más 2 puntos, 1 positivo. Ahora comparamos estas otras dos personas, una mujer vieja y una nena. Bien, comparten el género, pero no comparten la edad. En esta situación la correspondencia sería de 0. Vamos al tercer caso. Compartimos a estas otras, comparamos a estas otras dos personas. Una es una nena, la otra es un señor viejo. No comparten el género, tampoco comparten la edad. En este caso estaríamos en -1. Entonces, ¿qué nos representa la escala? Bueno, mientras más cerca de 1, quiere decir que las cosas que estamos comparando son más parecidas. Cuando llega a 1, quiere decir que son iguales en relación a los criterios que estamos utilizando. Las cosas no necesitan ser exactamente iguales. Uno puede decir, pero el señor de la derecha tiene sombrero y el de la izquierda no. Está bien, pero tener sombrero o no tener sombrero no era parte de los criterios que estábamos utilizando para la comparación. En relación a los criterios que usamos para la comparación, cumplen con todos los criterios y tienen la puntuación máxima. En el otro extremo, acercarse a -1 es que en relación a los criterios que estamos utilizando, esas dos cosas que estamos comparando son lo más diferentes que podemos pensar. Cuando estamos en 0, esto lo que indica es que no sabemos si son más diferentes o más desiguales. Estar 0 en justo sería una situación en la cual las dos cosas que estamos comparando son tan diferentes como iguales. Está una situación de indefinición. Espero que esto se entienda. Ahora, las cosas que compara los estudios de agenda setting, de establecimiento de agenda, no son personas viejas y jóvenes, sino que son agendas. Las agendas están compuestas por temas y son los temas que aparecen en los medios y los temas que aparecen en el público. ¿Qué podría decir uno acá? Bueno, obviamente que para esta etapa de diario el tema más importante, más destacado sería el desempleo, ¿no? Creció el desempleo, 250.000 personas más perdieron su trabajo. Ok, ahora eh, vamos a la calle y le preguntamos a la gente, a personas, bueno, ¿cuál piensan que es el principal problema del país? Y ahí esta chica dice el desempleo. Bien, en este caso tendríamos una correspondencia entre el tema que destaca el diario y el tema que aparece como importante para las personas. Todavía estamos en un nivel de ejemplo sumamente básico, porque
Bueno, una investigación de estas características no se hace con la tapa de un diario y preguntándole a una chica en la calle, sino que se hace analizando una muestra importante de medios de comunicación que puede abarcar diarios, medios digitales, noticieros de televisión, y una muestra que reúna criterios de representatividad de los consumidores de esos medios, y que pueden ser, bueno, muchas personas. Muchas cuantas. Bueno, una muestra representativa para una zona como Oro Rivadavia puede andar entre 300 y 500 personas. Con ese número de encuestados, uno tendría una muestra representativa. ¿Cómo es que se establecen cuáles son los medios destacados, perdón, los temas destacados en los medios? Bueno, cada tipo de medio tiene recursos específicos para destacar los temas. En el caso de los diarios impresos, bueno, qué temas aparecen en la tapa, cuáles tienen titulares más grandes, si tienen foto o no, la superficie del hueco informativo que queda cubierta por esa noticia y alguno más. En el caso de la televisión, el tiempo que el noticiero le dedica a una noticia, si aparecen los titulares o no, alguna otra cosa. En el caso de los medios digitales, si aparece en la cabecera o no aparece, si está mucho tiempo arriba. Bueno, cada uno tiene su especificidad, el investigador tendrá que determinar qué criterios toma, y aplicando esos criterios a un análisis de contenido del material informativo, establece cuáles son los temas que son importantes para los medios. En el caso de las personas, se suele utilizar alguna variante de esta pregunta, ¿no? ¿Cuál cree que es el problema más importante al que se enfrenta hoy este país? ¿O cuáles son los 2 o los 3 problemas? Y con eso, en el conjunto de las personas que se entrevistan, vamos a obtener una lista de temas importantes. Comparando una cosa con la otra, vamos a tener un valor de correspondencia. Recuerden que mientras esté más cerca de 1 ese valor, quiere decir que las dos cosas que estamos comparando, en este caso los temas destacados por los medios y los temas de preocupación destacados por las personas, a eso llamamos agendas, van a ser más parecidos. Bien. Miren acá, esto es del libro de McCombs, una lista de distintas investigaciones que corroboraron la relación, la correspondencia entre la importancia que se le daba a una serie de temas y la importancia que tenía en el público, entre el 83 y el 86, ese tema. Si ustedes miran, son todos positivos, menos el último, el que aparece abajo del todo dice moralidad, y en el cuerpo del texto dice que ese es negativo, está mal en la tabla, no importa. Eso quiere decir que, salvo el de moralidad, en todos los casos la importancia que le daban los medios era parecida a la importancia que le daba el público, y en los casos de arriba, por lo menos los primeros 4 casos son muy parecidos. Recuerden que la escala va de -1 a +1, superar el 0,5 indica que son muy parecidas las cosas que estoy comparando. En este caso, la forma en que los medios destacaron, por ejemplo, el tema de la actuación del gobierno, y la manera en que las personas entrevistadas consideraron que ese tema era importante. Bien, entonces, lo que tenemos son la agenda mediática, la agenda del público y la relación entre esas dos agendas. La relación que sea de parecido. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Bien, se entiende.
¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien entonces? Yo estaba tratando de ubicar. Bien, acá. Eh, ¿Sigo un poco entonces? Sí, Bien. Eh, la primera investigación que se hace siguiendo esta línea se realiza sobre la campaña presidencial norteamericana de 1968. Y los resultados se publican ya comenzando la década del 70. Y en ese estudio se encuentra, dice McCombs, una correspondencia casi perfecta entre la jerarquía de los temas en los votantes del lugar donde lo hicieron, que se llamaba Chip Hill, y la que se desprendía de los medios informativos que esos votantes consumían. Esos 5 temas electorales clave eran la política exterior, la ley y el orden, la economía, la asistencia pública y los derechos civiles. O sea, analizan el conjunto de medios que las personas consumen y determinan que los temas destacados en la agenda mediática son estos: política exterior, ley y orden, economía, asistencia pública, derechos civiles. Después analizan las respuestas de las personas respecto a cuáles son los temas más importantes a los que el gobierno debería dar respuesta o resolución. Y hay una coincidencia, dice McCombs, casi perfecta entre un caso y otro. Bien. Ahora, la teoría de agenda setting no dice solamente que hay correspondencia, sino que además, si ustedes miran este gráfico, la relación que hay entre una agenda y la otra está representada por una flecha, y esa flecha tiene una sola dirección. No es una flecha que va de un lado para el otro y del otro para uno, sino que va en una sola dirección. O sea, esa flecha indica que hay una transferencia de la relevancia temática, como dice ahí abajo, de una agenda a la otra. ¿Por qué? Porque podría darse el caso, alguien podría decir, bueno, las agendas son parecidas porque los periodistas son muy sensibles a las preocupaciones de la gente, y cuando la gente le preocupa el desempleo, entonces publican más noticias sobre el desempleo. Y entonces la flecha iría al revés, desde la agenda del público a la agenda de los medios. Eso no es lo que dice la teoría de agenda setting. La teoría de agenda setting dice esto otro: que los medios establecen los temas y las personas tomamos los temas de los medios. Para eso no alcanza con que las agendas sean parecidas. Eso hay que complementarlo con un tipo de análisis que introduzca la variable temporal, es decir, dónde aparecen primero los temas. Se hicieron un montón de investigaciones así que muestran que efectivamente los temas aparecen primero en los medios periodísticos y después, en lapsos variables que van de 1, 2 hasta 8 semanas, aparecen como preocupaciones por parte del público. Eso lo que demostraría es que efectivamente los medios tienen un poder importante, y ese poder está dado por definir cuáles son los temas importantes de tratamiento en una sociedad. Fíjense, si ustedes quieren, estamos hablando de una cosa que es importante, pero es muy específica. O sea, no
no son los medios en general, sino los medios informativos, muy relacionados con el periodismo. No estamos hablando de la cultura, el espectáculo y otras cosas, sino de lo informativo. Y no estamos hablando de todas las preocupaciones de las personas, sino de la parte de las preocupaciones que las personas asumen que son preocupaciones públicas. A ver, no sé, qué sé yo, se muere mi perro. Bueno, entonces yo que lo quiero mucho, me lo quería mucho a mi perro y yo no puedo dejar de pensar en la muerte de mi perro. Por lo tanto, el tema más importante para mí es ese. Pero yo no voy a ser tan nabo de pensar que ese es un tema de importancia pública. Es un tema de importancia personal. Si a mí me preguntan cuál es el tema importante para la sociedad, no voy a contestar la muerte de mi perro. Entonces, no son todos los temas, ni siquiera son los temas más importantes para las personas, sino los temas que las personas consideran que son relevantes como preocupaciones de índole pública. Entonces, así restringido, los medios tienen una capacidad de ordenar y establecer la preocupación pública. Vamos de nuevo a la forma en que McCombs formula esta teoría. Dice, como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio contenido. Es decir, si el tema está presente en la agenda mediática, la gente tiende a incorporarlo como una preocupación. El público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los problemas y a las personas. O sea, no solamente incluimos como tema importante aquellos que los medios nos dicen que son importantes, sino que además la jerarquía que tienen esos temas está relacionada con la jerarquía de importancia que le dan los medios. Entonces, el impacto en el establecimiento de agenda, acá dicen la primera fase, porque son las primeras investigaciones, después se van a agregar otros elementos que vamos también a comentar. El impacto se da sobre el orden del día, es decir, cuáles son los temas que son importantes, pero además sobre la jerarquización, cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes. Bien, ¿cómo vamos? Profe, ¿puedo pedirle que explique de nuevo lo del cuadro? ¿Cuál cuadro? Lo de la importancia, creo que era social, ¿El que tenía la flecha? el perro. Sí, ese. Bien, ahora lo hacemos. ¿Alguna otra cosa? ¿Duda, pregunta, cosa que surge? ¿Se está entendiendo? Sí, yo le pedí únicamente justo en esa parte se me... No sé los demás, pero a mí se Ah, me vos había decías que cortado, se por eso le pido trababa. de vuelta. Sí, Claro, sí. pero esa parte nomás, después escuché el otro bien. Bueno. ¿Los demás están escuchando o tienen problemas para la conexión? Que pueden ser míos, no lo No, sé. no, de mi caso entiendo, hasta ahora entendí mejor todo, está mejor explicado que la clase anterior. ¿Y se escucha lo que estoy diciendo? O sea, ¿no se corta Sí, se mucho? escucha bien, Ajá. se escucha bien.
Bueno, eh, ahí comparto de nuevo. ¿Este cuadro, Alejandro? ¿Ale? Sí, ese. Bien. Este sería como un cuadro resumen. O sea, tenemos las dos agendas, la agenda de los medios, la agenda del público. Cada una de esas dos agendas se determina de una manera diferente. Esto también es importante tener en cuenta. O sea, son eh, el primer ejemplo que di, el de comparar viejitos y nenas, estábamos comparando el mismo tipo de cosas, personas. Acá son cosas distintas. O sea, una cosa es la agenda de los medios y otra la agenda del público. Vamos a necesitar dos formas de abordaje diferentes. En el caso de la agenda de los medios, se utiliza típicamente un análisis de contenido. Eso es lo que dice la frase. O sea, uno agarra cierto contenido, lo que se llama un corpus, un conjunto de diarios, un conjunto de horas de televisión, o lo que sea, y lo analiza en general en términos cuantitativos, es decir, la apariencia de cosas y cuantifica eso en relación a algunos criterios. Para hacerlo más simple, en el caso de los diarios, que es el más simple para hacer, bueno, uno lo que hace es, si uno va a analizar, supongamos, en Comodoro Rivadavia, los temas locales durante un periodo de un mes, bueno, va a tener 60 ejemplares más o menos, 30 del Patagónico, 30 de Crónica, y uno analiza, bueno, cuántas veces un tema aparece en la tapa, si tiene titular grande o si no lo tiene. Eh, Hay otros factores, por ejemplo, si rompe la estructura de secciones o no. Bueno, hay una serie de factores que establece el investigador y de resultas de analizar ese conjunto de diarios con esos criterios, bueno, le da una lista de temas. Dice, bueno, los temas importantes para estos dos diarios durante este periodo son A, B, C. Esa es la agenda mediática. Los temas de preocupación pública más destacados. Cuando voy al público, bueno, no hago un análisis de contenido, lo que hago es una encuesta, le pregunto a la gente qué cosas considera importantes y, eh, y de la suma de todas las respuestas obtengo una agenda también. O sea, si entrevisto a 300 personas, si 250 me dicen que un tema muy importante es el desempleo, y 20 personas me dicen que no hay partidos de fútbol, bueno, el desempleo va a parecer mucho más importante en la agenda del público que el hecho que no haya partido de fútbol. Y después compararé, ¿sí? La aparición de temas y el orden de importancia es parecido en los dos casos o no. En la medida en que sea parecida, la correspondencia me va a dar un valor alto, cercano a 1. En la medida que sea diferente, un valor inferior a 0. Lo otro es esta flecha. La flecha lo que indica es que, que tiene una direccionalidad, es decir, que no va para los dos lados, porque, repito lo que dije hace un rato, existiría una explicación alternativa, que es que los periodistas son muy sensibles a las preocupaciones de las personas, y entonces cuando las personas están preocupadas por el desempleo, entonces le dan más cobertura al desempleo. Pero eso no es lo que dice la teoría de agenda setting. La teoría de agenda setting dice que los temas que consideramos importantes las personas los tomamos de los medios. Para eso se introducen otros valores, otras variables, como la temporalidad, dónde aparece primero un tema y dónde aparece después. Y con eso se muestra que los temas aparecen primero en los medios y después son tomados como importantes por las personas. ¿Se puede decir que hay un Profe, condicionamiento?
eh, se puede decir, pero condicionamiento como categoría está muy asociada a un marco de conducta. Claro. Es decir, uno está condicionado en términos de lo que puede hacer o no hacer. Y acá se trata, o sea, esta corriente plantea que el efecto es importante, pero a nivel de lo que se llama la cognición, es decir, las imágenes que nos hacemos de nuestro entorno y de lo que pasa en la sociedad. ¿Alguien más iba a intervenir? Sí, que si la agenda mediática es justamente analiza los medios, perdón, si los medios informativos determinan los temas, es también lo que decía Lippmann, ¿no? Él decía que los medios determinan las imágenes que nos hacemos en la cabeza. Exactamente. O sea, esta corriente es deudora de Lippmann, lo toma, lo menciona, lo trae a colación, y, como dirían los metodólogos, lo operacionaliza, es decir, lo transforma lo de Lippmann era más bien una intuición, lo que hace esta corriente es convertirlo en investigación empírica, que puede demostrar en qué medida y de qué forma eso existe. Bien. Entonces, el impacto sobre el orden del día y sobre la importancia que tienen esos temas dentro del orden del día. Hay una cuestión relacionada con qué cosa es un tema. Es una cuestión más de orden operativo, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. O sea, cuando acá se habla de temas, un tema no sería una sección, si pensamos en un medio informativo. O sea, un tema no es deportes, sino tiene que ser más específico, pero tampoco tiene que ser algo tan puntual que tenga una vida muy corta. Es decir, el tema no puede ser economía, tampoco puede ser la conferencia de prensa del ministro de Economía de ayer. O sea, eso ya es un acontecimiento. Entonces no puede ser un gran rótulo, tampoco puede ser una cosa súper específica. Uno podría decir, un tema puede ser la negociación de la deuda. Ese sí es un tema. Es algo económico, pero no es toda la economía y tampoco es algo que está pegado a un acontecimiento puntual de un día. ¿Mm? Definir en una investigación de agenda setting qué cosa es un tema es complicado. Es una de las partes más complicadas. O sea, cómo uno va a considerar los temas. Porque la manera en que los medios presentan los temas, en general, no es a partir de temas, sino a partir de noticias que están relacionadas con acontecimientos y están enmarcadas en secciones muy amplias y muy generales. Entonces, ¿cómo es que uno va a considerar que dos noticias distintas son parte del mismo tema? Es algo que tiene que decidir el investigador. O explicar, definir. Bien. De esto ya lo hablamos, o sea, la relevancia se da a partir de los criterios específicos de cada medio. En el caso de un medio gráfico, la ubicación, el tamaño, la disposición. Y en el caso de un medio, también de todos los medios, pero en el caso de los medios gráficos esto es más obvio, la definición de lo que se llama el hueco informativo, que es la cantidad de espacio disponible para el material no publicitario. O sea, el diario tiene mucha publicidad. Cuando uno saca toda la publicidad, se queda con una cantidad de centímetros cuadrados. Eso es el hueco informativo. Y bueno, los temas que ocupan más superficie dentro de ese hueco informativo serán más importantes. Lo mismo en el caso de la televisión con el tiempo. En el caso de los medios digitales es un poquito más complejo porque son más elásticos en la
composición. Bueno, como estas investigaciones se desarrollan fuertemente en la década del 70, 80, las primeras, siguen hasta hoy, hay toda una línea que discute qué tipo de medio tiene más poder para establecer agenda. Y se comparan fundamentalmente los medios gráficos y la televisión. Así que ese es un tema. Ahí lo que se encuentra es que los distintos medios tienen distintas capacidades y en general hasta hoy se considera que los medios que tienen más capacidad de establecer efectos de agenda son los medios periodísticos gráficos, aunque ya no necesariamente en sus versiones físicas en papel, sino que todos los medios gráficos tienen versiones digitales. Esto no es algo desatinado en la experiencia cotidiana que uno tiene. Nuestro consumo de noticias puede pasar por las redes sociales, pero si uno agarra, no sé, si uno es usuario de Twitter o de Facebook y se fija, no sé, podríamos hacer esa experiencia, fijarnos en las últimas 10 noticias que aparecen en nuestro timeline o en nuestra cronología, y casi todas van a ser enlaces a diarios, a versiones digitales de diarios. O sea, los periódicos siguen siendo los principales elementos de constitución de agenda, aunque bueno, eso luego lo podremos poner en discusión. Profe, Sí, en la clase anterior habíamos visto que Agenda Setting está compuesto de dos fases. Yo entendí la primera, la segunda no, no, bien. no, no lo alcancé a ver. No, está bien. A ver, eso es una forma en que McCombs ordena las muchas investigaciones que hay en la corriente en los últimos 50 años. Él habla de fases, es decir, cómo en el tiempo las investigaciones de agenda setting han ido complejizando su trabajo, y habla de 4 fases. Las de la primera fase, que son las más clásicas, son las que hasta las que mencionamos recién. Ahora justamente iba a meterme en lo que es la segunda fase, donde la cosa se complejiza un poquito, porque lo que ellos, no es una sola persona, sino los investigadores de este grupo empiezan a pensar es en cuáles son los factores que hacen que la agenda, el efecto de establecimiento de agenda, sea más fuerte o sea menos fuerte. Factores que están en las personas. O sea, ¿por qué algunas personas son más permeables al efecto de establecimiento de agenda y otras personas lo son menos? A ver, yo no estoy seguro si avanzar con este tema o dejarlo para la próxima clase. Bueno, creo que lo voy a dejar para la próxima clase. ¿Hay alguna pregunta más sobre lo que venimos viendo hasta ahora? Si ustedes leen el artículo de Esteban Zunino, van a ver que bueno, él avanza más de lo que avanzamos acá en la explicación. Habla de las 4 fases en la investigación. Las resumo muy groseramente. O sea, la primera fase es esta donde se descubre que los medios pueden establecer, o establecen de hecho, la agenda de las audiencias. En la segunda se analiza por qué hay personas y temas
en donde esto funciona mejor. En la tercera fase se avanza un poco en relación al efecto y se discute lo que se llaman la agenda de atributos. Es decir, si además de presentar un tema como importante, los medios también dan indicaciones acerca de cómo evaluar ese tema, cómo considerarlo. Y en la cuarta fase se trata de analizar cuáles son los factores, muchas veces institucionales, que más importantes para establecer la agenda. Por ejemplo, bueno, ¿qué relación hay entre las oficinas de prensa de los gobiernos y la agenda de los medios? Vamos a poner sobre eso un ejemplo totalmente grosero, pero además cierto. Si uno constata que las cosas que los chubutenses consideramos importantes son las mismas que aparecen en los medios, uno podría decir, bueno, los medios tienen mucho poder, pero después resulta que la agenda de cobertura de las noticias provinciales está marcada por la dirección de prensa de la provincia, que financia a los medios y les pone condiciones, y en algunos periodos la cobertura de los diarios es la copiar y pegar la gacetilla de la dirección de prensa. Entonces ahí uno no podría decir que el poder es del medio, sino que el poder es el constructor de agenda, dicen esta gente, está en otro lado. Entonces ahí se establece la relación entre la agenda de otros factores institucionales y la agenda de los medios. Esa es la cuarta fase. ¿Podría repetir a qué se relaciona la tercera Escucho. fase? ¿La tercera? La tercera es con lo que llaman agenda de atributos. Lo vamos a ver más puntualmente, pero Yo, sería así y la puedo manera en intervenir, que... Sí. diría que no avancen. Yo lo que diría sería que tomen Macombs, material de Macombs, que es el segundo, que tomen el artículo de Zunino, que lean. Van a encontrar todo lo que hoy mencionó Luis en Zunino hasta la página 194, ¿sí? Que es el primer momento, la primera fase, ¿sí? Y que a la vez, si quieren en paralelo, lean Macombs, que Macombs es un artículo cortito y que explica por ahí los antecedentes de la investigación y los primeros hallazgos que tienen que ver con una primera investigación que se hizo en el 68, que es de Chapel Hill, y con una segunda que se hizo en Charlotte en el 72. Entonces ahí ustedes van a tener, digamos, más o menos ilustrada la primera fase y la segunda, que es el momento en el que está Luis ahora, y después vamos a seguir charlando sobre las otras dos, porque si no se van a marear. Sobre todo porque la primera premisa de las fases de la agenda setting tiene que ver con que el primer postulado que va a proponer Macombs y yo es que los medios no nos dicen cómo pensar, sino nos dicen acerca de qué pensar, ¿no? Ese es el primer postulado. Nos está diciendo, bueno, los medios nos van a indicar acerca de cuáles temas como relevantes para nuestra sociedad tenemos que pensar. Pero con las demás fases van a modificar esa primera premisa. Entonces, para no marearse mucho, primero revisen esos dos materiales, si pueden léanlos en paralelo, márquenlo, subrayenlo, háganle preguntas, nos las trasladan, para entender esta primera fase y segunda, y después vemos qué pasa con las que siguen, ¿sí? Bueno, Chicos, esto está que se corta y me parece que ya estuvo bien por hoy, con los inconvenientes que tuvimos. Yo voy a pegar lo de la otra clase y lo de esta y lo subo también al aula. Así que bueno, me voy despidiendo. Bueno, profe. Ok. Nos vemos.